mayor costo se encuentra en lo que es el movimiento de tierras, en el transporte específicamente. Y si lo vemos de manera global, como aguas abajo, el producto final, como ya mencionamos, hasta el punto de poder llegar a vender nuestros productos, solamente abarca un 6% en todo el costo total de la operación para poder obtener el producto final, ¿no? Y vemos que el mayor peso en lo que es costos es un 60% en el procesamiento metalúrgico, energía mecánica, de la chancadora, de la molienda, el procesamiento en sí es el que abarca el mayor cantidad de energía y por lo tanto costo en esa operación. Sin embargo, la perforación y voladura como operaciones unitarias básicas, primordiales, si que tiene un mal resultado, va a hacer que todos los costos se incrementen en gran significancia. Por eso que ahí radica la importancia de que controlar la operación desde un inicio, desde la misma perforación y la voladura. Si empezamos mal esto, no esperemos que lo demás tenga unas óptimas condiciones, ¿no? Va a haber siempre consecuencias, tanto en el carguillo, en el transporte, y en el procesamiento mismo del material. Bien, tener en cuenta siempre esto. Como ingenieros de minas, específicamente, colegas míos, como ingenieros de perforación y voladura, sabemos de que el éxito de una voladura radica básicamente en conocer el entorno de trabajo, en conocer nuestro entorno en el cual vamos a trabajar, en el cual vamos a tener resultados. Todo modelo matemático, todo estudio para una buena voladura empieza conociendo bien lo que es el macizo rocoso, un conocimiento básico de lo que es el tipo de roca al cual estamos enfrentándonos. Yo siempre digo, ¿no? Un buen explosivista tiene que ser siempre un geólogo también, tener un conocimiento básico de geología, saber cómo se formaron las rocas, aprender a diferenciar rocas sedimentarias, metamórficas, de origen volcánico, plutónico en caso de las ígneas, y sobre todo aprender a caracterizarlo, aprender a identificar parámetros, aspectos, características propios del macizo rocoso, aprender a diferenciar que nosotros nos enfrentamos al macizo rocoso más que a una roca. Una roca intacta es la matriz sólida. El macizo rocoso tiene fracturas, tiene fallas, tiene espaciamientos, tiene características de relleno, rugosidades, el cual van a influir bastante en nuestros resultados y en cómo lo podemos enfrentar. Como consecuencia, también es importante poder aprender a caracterizar ese macizo rocoso, aprender a identificar lo que es la caracterización geomecánica del macizo. Para eso tenemos bases, estudios, se hacen sondajes en las pruebas exploratorias, tenemos el RQD o índice de recuperación, tenemos el GSI, aplicado sobre todo en lo que es minería subterránea, y tenemos el RMR, ¿no? Como un sistema de caracterización geomecánica, de clasificación geomecánica, muy conocido, ¿no? Y que, bueno, personalmente es el que más se usa, más común, y que se relaciona bastante con otros índices de voladura incluso, índice de volabilidad, factor de roca, que no es muy lejano la idea a un RMR. Por eso es importante conocerlo. Aquellos estudiantes que quieran dedicarse a la voladura a futuro, pues conocer el RMR de la roca es muy importante, porque vamos a usarlo más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos ya caracterizado el macizo rocoso. Tenemos un conocimiento pleno de cómo se comporta nuestro macizo rocoso. Tenemos este conocimiento de eso. También hay que tener en cuenta que es importante destacar el comportamiento de la roca ante esfuerzos externos. Recordemos que cuando uno altera la estabilidad natural de la roca, ya sea en excavaciones, ya sea en perforación y voladura, estamos sometiendo la roca a esfuerzos externos. Tenemos laboratorios en los cuales se hacen pruebas de compresión, de tensión a la roca, y es importante ver cómo responden las rocas ante estos estímulos. Como muchos colegas estudiantes saben, la roca pues tiene menor resistencia a la tensión que la compresión. De hecho, la mejor fragmentación o la facilidad más rápida de la roca ceder y fragmentarse es cuando experimenta la fuerza de tensión y de compresión. Como regla general, un 10% de la resistencia a la compresión corresponde a la resistencia a la tracción. Una roca puede tener 100 megapascales de resistencia a la compresión y tiene entre 10, 15, 8 megapascales como resistencia a la tracción, ¿no? Es importante conocer este comportamiento de tensión de la roca y ese comportamiento también elástico, aprender a diferenciar e identificar cuando una roca presenta un comportamiento elástico y cuando llega a cederse y a romperse y a fragmentarse. Es importante poder conocer esto.
Además, también conocer también conceptos como la dureza y la abrasividad de una roca. Esto es importante ya que, como lo voy a repetir, tanto para el éxito de mi voladura, también es importante saber esto, porque de eso va a depender el rendimiento de mi perforación. Personalmente estoy trabajando actualmente en la supervisión de perforación y voladura, no solamente trabajo en lo que es voladura, también veo la operación de la perforación misma. Y para mí es importante conocer el tipo de terreno, el tipo de roca, la dureza de la misma, la abrasividad, la cohesión que la roca me ofrece, porque eso me permite hacer un presupuesto para poder tener el mes o el año estimado de cuánto de acero voy a consumir, por ejemplo, cuánto de energía de perforación voy a requerir. Es importante ese conocimiento, con el objetivo final siempre de poder apuntar a esto, ¿no? A poder obtener una malla de perforación como primer paso, que sea eficiente, que sea económica, que me brinde una pila productiva para mi cliente, que es aguas abajo, ¿no? Ya hablamos de carrillo, acarreo, etc. Quería también comentarles algo más también que me he vivido en mi experiencia como profesional. Si bien es cierto, existen pruebas en las cuales yo puedo obtener parámetros geomecánicos de la roca, ya mencioné pruebas de comprensión o tensión uniaxial, también es importante saber que cuando yo llego a un proyecto nuevo, no siempre tengo la facilidad de hacer sondajes, siempre tengo la facilidad de tener testigos para yo arrancar una prueba. Existen métodos geofísicos que hoy en día se aplican muy bien para poder predecir, si bien es cierto, no es exacto, preciso como una prueba de un laboratorio geomecánico, pero predicciones geofísicas para yo obtener parámetros como módulo de Young, coeficiente de Poisson, el B sub P, densidad de la roca, es importante. Esa prueba geofísica, una de ellas, por ejemplo, es el TSP, el Tunneling Seismic Prediction, predicción sísmica de túneles, a partir de ondas sísmicas, pequeñas detonaciones que se hacen, como ven acá la imagen, y antenas, receptores empotrados en el túnel me permiten poder recibir la información de hasta unos 300 metros en dirección de la detonación que yo he hecho y obtener valores de B sub P, de ondas sísmicas, ya sea onda principal o onda secundaria. También, por ejemplo, pruebas geofísicas del testigo virtual. Típico también que trabajaba en un proyecto de tunelería cuando empecé a hacer voladura en túneles. No siempre también tengo la facilidad de hacer una diamantina y sacar un testigo y analizarlo. Puedo hacer una perforación, coloco una cámara a 360 grados y puedo tener un testigo virtual, tal cual el nombre lo indica. Y con la interpretación geológica correspondiente, puedo hacer un logueo de esa prueba, ¿no? Todo con el fin de poder identificar y caracterizar mi roca, por lo menos en un nivel macro. Identificar cambios litológicos, identificar fracturas, identificar fallas, a fin de poder ya prevenir y saber hacia dónde voy a apuntar antes de realizar la perforación y la voladura, pues, ¿no? Otra prueba también importante que también he visto y trabajé con esto en México, cuando trabajé en voladuras en canteras de caliza, en lo que es en los parámetros que te brinda la perforación. Siempre le digo a mis trabajadores, ¿no? Ustedes, perforistas, a mis operadores, me brindan la información básica y esencial que debo tener para poder hacer mi perforación y voladura. De ustedes sale la primera información, parámetros como el torque, velocidad de penetración, velocidad de rotación, el pull down, incluso en perforación rotativa, me permiten poder tener parámetros que mediante análisis, secuencia y mediante modelos geológicos y de estimación, como por ejemplo el de Somerton, poder tener un diagnóstico y una radiografía de la resistencia a la compresión uniaxial de toda la roca perforada, ¿no? También métodos indirectos de poder estimar también el tema de la geología. Y también tuve la oportunidad también de ver, por ejemplo, pruebas de georradar, GPR, Ground Penetration Radar, radar de penetración del terreno, que también nos permitían poder calcular, estimar, encontrar en la geología cavernas, fracturas, fallas, bolsonadas de agua, etcétera, ¿no? Métodos muy importantes que hoy en día se hacen para poder conocer la roca antes de. Si bien es cierto, a veces pensamos que la voladura es prueba y error, no debemos pensar que siempre va a gobernar esa idea para hacer una voladura. Siempre hay que tratar de adelantarnos antes de y no esperar obtener el resultado para ir corrigiendo poco a poco. También es importante esto, ver cómo se comporta la roca ante la reacción y el efecto del explosivo. Comprender la energía de choque, por ejemplo. La detonación empieza con la detonación propiamente dicha de la prima, ¿no? El cual genera una onda de choque, una energía de choque, genera microfracturas, prolonga las fracturas ya existentes en la roca, desplaza con la energía de gas, en este caso entra a tallar de la energía de choque la energía de gas,
para poder fragmentar las rocas existentes, poder generar y ampliar las fracturas existentes y desplazar la roca a fin de yo obtener mi pila fragmentada. Este comportamiento es bueno estudiarlo, conocerlo y saberlo, porque de eso va a depender el éxito de la voladura. Eso va a depender cómo voy a tener, por ejemplo, simulaciones de distribución de pilas. Por ejemplo, el tema también del factor de rigidez, un concepto que quiero que ustedes se lo lleven a la cabeza, de repente más de uno sabe, otros no. ¿Qué tan importante es la rigidez de un banco, la relación altura de banco al burden? Cuanto mayor sea esta relación, mucho más fácil va a ser que una roca pueda fragmentarse en un respectivo factor de potencia, factor de carga. Este conocimiento es importante para yo poder saber cómo va a comportarse mi roca, producto del explosivo que yo le ponga. Y también el tema también de los tiempos, las secuencias. Saber cómo se comporta la roca en relación al explosivo me permite estimar tiempos adecuados y correctos para yo poder asignar tiempos de secuencias correctas. ¿Sí? Entonces, lo que es la roca es un conocimiento importante. Si no conozco mi roca, si me lanzo así nada más, esperando siempre la prueba y error, después sí estoy mal. No voy a poder esperar resultados óptimos. Otro campo también importante, como medio ingeniero explosivista, pues va a la redundancia, es conocer el explosivo. Como opinión personal, yo tengo el concepto de clasificar el explosivo en tres grupos generales, para que sea rápido y fácil conocerlo. Si bien es cierto que existen explosivos nucleares, explosivos atómicos, explosivos químicos somos los que normalmente los explosivistas de minería conocemos y tenemos. Yo los agrupo en tres grupos principales: primarios, secundarios y terciarios, que se puede a su vez clasificar en simples o compuestos, aquellos que pueden basarse en un componente químico, en un compuesto químico, como también en la mezcla de varios. ¿Sí? Para mí es fácil. Primarios, secundarios y terciarios, o también lo que son los agentes explosivos. Y para explicarlo más fácilmente, en la siguiente diapositiva, pero acá tenemos algunos ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo funciona un explosivo primario? Un explosivo primario básicamente son aquellos en los cuales se basa la composición o la mezcla básica o principal de todos los detonadores, ya sea el fulminante común, detonadores pirotécnicos, electrónicos, pero todo detonador contiene el explosivo primario. En la punta del detonador siempre encontramos una mezcla mixta, que puede ser 800 miligramos, en el número 8 y etcétera, ¿no? Esa mezcla mixta es mixta justamente porque tiene un alto explosivo que es la pentrita, el cual está en la punta, que va a darle la energía alta para poder iniciar el cartucho, y el ácido de plomo, fulminato de mercurio, cualquier tipo de explosivo de alta sensibilidad, el cual va a poder ser iniciado tan solo con la chispa de una pólvora, por ejemplo, como también el HMX en los tubos de choque, etcétera, ¿no? Y funcionan de esta manera. Los explosivos primarios, que son los componentes de los detonadores, se usan para poder iniciar los explosivos secundarios o altos explosivos, que pueden ser los encartuchados. Hablamos de dinamitas, hablamos de emulsiones sensibilizadas, aclarando, los boosters, incluso también el corona detonante, que es considerado un alto explosivo, porque el corona detonante es como si fuera un booster solamente, ¿no? Igual tiene pentrita. En caso del booster tiene pentolita, que tiene también la combinación del TNT. Y toda esta combinación, que lo conocemos como el primado o la prima, pues nos permiten poder iniciar a los terciarios. El primario inicia el secundario inicia el terciario. No puede saltearse, como ustedes pueden ver ahí. Fulminante número 8 no puede iniciar el agente de voladura, ¿no? No lo puede iniciar en la óptima condición como uno desearía que sea, para que pueda fragmentar mi roca. Entonces, como regla básica, ¿no? Primario, secundario al terciario, ¿sí? Y obviamente el explosivo del cual me permite a mí poder romper mi roca, el cual que tengo que estudiar, saber, conocer su factor de potencia, su velocidad de detonación, es el explosivo terciario, el agente explosivo, que pueden ser ya sea las emulsiones, por ejemplo, los anfos pesados, los elurries, etc. Y como regla general, todo explosivo secundario, como ya vimos en la clasificación del cuadro que le presenté en la diapositiva anterior, como explosivos compuestos, el principal componente es esto, ¿no? Para que haya una combustión necesitamos un oxidante, el combustible y un elemento sensibilizador. En el caso del ANFO, como un explosivo común, el explosivo comercial más conocido, tenemos nitrato de amonio, que es el que brinda el oxígeno, por eso es oxidante. El combustible o diésel, el CH2, el sensibilizador, ¿no? Que puede ser los poros de aire, en caso de emulsión también, pues, ¿no? Conocimiento de esto básico para poder saber cómo funcionan las voladuras y cómo voy a obtener yo mi reacción química en el taladro. Que también es importante
y es bueno saberlo. Como ya expliqué en diapositivas anteriores, el tema de cómo funciona la energía de choque en un explosivo. Desde el punto en que un detonador inicia el cartucho y empieza a generarse la onda de choque, desde ahí ya debo ya saber, por ejemplo, en primer lugar, calcular mi presión de detonación. Aprender a diferenciar, aclaro desde ya, presión de detonación es diferente a presión de explosión o presión de gas. La presión de detonación depende básicamente de la densidad del explosivo, del VOD, VOD al cuadrado para ser exacto. Entonces la presión de detonación me va a influir a mí, y qué tan eficiente puede llegar a esa presión de detonación va a influir a que mi columna explosiva, con mi explosivo terciario, como ya lo expliqué, pueda desempeñarse de manera eficiente, de manera correcta, su VOD sea homogéneo, su VOD sea el adecuado para poder fragmentar la roca a lo que yo necesito y requiero, ¿no? Básico, por ejemplo, esto, para poder diferenciar también explosivos, bajos explosivos o deflagrantes y detonantes, como vemos acá en el eje Y, la velocidad de detonación es importante. Algunos autores coinciden en que a partir de 1500 o 1800 metros por segundo para abajo es un explosivo, es un deflagrante, es un deflagra, no detona. Y para arriba es un detonante, ¿no? Entonces, la velocidad de detonación es un parámetro muy importante que uno tiene que controlar como ingeniero explosivista durante el desarrollo de la voladura. Si yo llego a un proyecto, tengo una nueva roca, un nuevo tipo de explosivo, regla de oro siempre va a ser hacer un cálculo, hacer una medición, perdón, de VOD, de cómo está reaccionando mi explosivo en esa condición. Regla importante, ¿sí? Y también, pues, ¿qué más cosas me tengo que considerar para saber seleccionar un buen explosivo? Es esto, ¿no? Las propiedades del explosivo, las características del explosivo, ya sea temas ambientales, como vemos ahí, el tema de la resistencia al agua, ánforas, emulsiones, heavy ánforas en sus distintas proporciones, el tema de la sensibilidad, el diámetro crítico del explosivo, y también todas las características que la menciono ahí, inflamabilidad, sensitividad, que es diferente a sensibilidad por si acaso, el VOD, presión de detonación, que ya lo mencioné, etcétera, ¿no? Podemos hacer todo un curso, toda una tarde, hablar de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente voy a tratar nada más de resumir y hacer lo más breve posible, pero es importante conocer cada uno de ellos. Y en función a esto, y a las condiciones del terreno, es lo que yo voy a tener en cuenta para poder decidir qué explosivo yo voy a escoger, ¿no? Y como ya dijimos, un parámetro importante, velocidad de detonación, el VOD. Es importante medirlo, es importante saber cuánto es y cómo se comporta a lo largo de toda mi columna explosiva. Si no conozco esto, estoy trabajando a ciegas. Voy a seguir siempre la idea de la prueba y el error, ¿no? Que es lo que debemos siempre, como dije, evitar, ¿no? Tenemos equipos, como vemos acá en la diapositiva, que me permiten poder medir el VOD, que me permiten calcular esto. Hablemos del ANFO rápidamente. ¿Y por qué elegí el ANFO? Porque es un explosivo comercial, explosivo que el 90% de las minas en el Perú y el mundo lo utilizan. El ANFO, como sus siglas lo indican, es el nitrato de amonio mezclado con petróleo, con diésel. El nitrato de amonio son tipo PRILs, tipo esferas, que tienen que tener características especiales. Aprendamos a diferenciar. Un grado, si bien es cierto, el nitrato de amonio es un fertilizante de por sí, creo que más de uno conoce que el ANFO no es un explosivo que se haya inventado o creado, es un explosivo que se ha descubierto por un accidente, de una detonación fortuita de almacenaje de nitrato que tenían restos de petróleo regados, ¿no? Como lo que también pasó recientemente, ¿no? Este atentado que hubo, perdón, este accidente que hubo, ¿no? El nitrato de amonio tiene que tener características especiales para considerarse como un explosivo y diferenciarlo de un fertilizante. El tema, por ejemplo, de la absorción de petróleo, el tema de lo que tiene que tener el recubrimiento poroso, ¿no? Características importantes. Principalmente, el nitrato de amonio tiene que tener la característica de ser poroso y poder absorber de manera homogénea el petróleo. Si no absorbe bien, va a ser deficiente mi mezcla. También como un regla de oro también para un buen desempeño de voladura es que la mezcla tiene que ser siempre homogénea. Si la mezcla no es homogénea, es complicado, no hay un buen desempeño. Sobre todo cuando trabajamos con ánfos, con heavy ánfos, con emulsiones gasificadas, tener mucho cuidado con esto, ¿no? Como ya dijimos, el nitrato de amonio más petróleo, el nitrato de amonio, 94% y 6% de petróleo. Esto se ha conseguido, se ha logrado básicamente con este tema de química, ¿sí? Es un balance químico, peso molecular, masas moleculares, y con esta proporción está bien balanceado la mezcla, nos da estos productos, CO2, gases de nitrógeno, ¿no? Los cuales van a poder brindar el rompimiento en la roca y también vapor de agua también, ¿no?
En esta proporción ya dijimos exactamente 5,7%, además de tener el balance de oxígeno neutro, el cual me va a permitir tener una mayor cantidad de energía, como vemos en el gráfico mostrado. También me va a permitir evitar tener gases no deseados, que son los nitrosos o los de monóxido de carbono, que aparte de ser no deseados para el ambiente, también son dañinos. En minería subterránea, por ejemplo, nos puede matar rápidamente, ¿no? Uno más lento que otro, pero igual es dañino. Bien, ¿qué más también es importante conocer? Los detonadores. Hoy en día sabemos, ya hablamos del fulminante común, por ejemplo, ¿no? El fulminante común, que simplemente es una cápsula de aluminio y tiene en la punta del detonador la mezcla mixta, ¿no? Un explosivo primario para poder ser sensible ante la iniciación del tubo de choque, del HMX o de la pólvora, y el secundario que va a permitirme iniciar un cartucho. Tenemos también los más comunes, que son los no eléctricos, que tienen la misma composición, pero tienen en su cuerpo de detonador un tren de retardo a base de material pirotécnico, a base de pólvora y mezcla explosiva. Y conforme la cantidad, la concentración de ese explosivo y la compresión de la misma, es lo que influye en el retardo. Lo cual, como es algo prácticamente hecho mecánicamente, manualmente, pues no es preciso. Por eso que hoy en día, como muchos de ustedes conocen, la innovación está en los detonadores electrónicos, que están encriptados con códigos y con microchips y condensadores que reciben la orden para poder iniciar la carga explosiva, ¿no? Entonces, lo último hoy en día, ¿no? Que se utiliza, muchos ingenieros de volador lo utilizan porque tiene beneficios. Si bien es cierto, es mucho más caro que un detonador pirotécnico, el beneficio pues es grande, ¿no? Tenemos beneficios si sea en fragmentación. El simple hecho de que el detonador electrónico tenga la precisión de menos de un milisegundo, 0,001 milisegundo incluso, hace que esa precisión misma hace que la fragmentación sea mucho más homogénea que sacándolo con la misma secuencia, el mismo diseño de carga, pero en caso de un pirotécnico. El tema también de la vibración, que muchas minas incluso sin necesidad de tener tanta fragmentación lo usan, por el simple hecho de que con un toque electrónico puedes tú tener la disponibilidad de usar el tiempo que tú deseas para poder reducir significativamente la vibración. También poder separar material, evitar la dilución del material, separar mineral de desmonte, cosa que con un pirotécnico es complicado hacerlo. Por ejemplo, yo he detonado proyectos en los cuales, por el simple hecho de separar el mineral de alta ley del desmonte usando el electrónico, ha pagado de sobra el electrónico de toda la semana, de todo el mes, ¿no? A ese extremo se puede llegar. ¿Sí? Y muchos beneficios más que podemos tener también, ¿no? Evitar tiros cortados, temas económicos, ambientales, que te da un detonador electrónico, lo último hoy en día, que todo ingeniero debe conocer. Diseños de malla. Básicamente tenemos que se nos basa en el tipo de equipo que tenemos en la mina. Sabemos que según el tipo de yacimiento, según el tipo de depósito mineral o metálico, es el que va a influir en el tipo de equipo que voy a necesitar. Y según el tipo de equipo, yo necesito considerar eso para diseñar mi malla. El tipo de perforación también, tenemos perforación de TH o perforación de martillo de fondo, top hammer, tenemos rotativas, etc. En función también eso también influye también en el tipo de diseño de mallas. Características geológicas del terreno, mapas geológicos y sectores geotécnicos del Tajo me permiten también diseñar mis mallas, ¿no? Y también el tema o características geométricas de mi Tajo van a permitirme eso. Tenemos un montón de modelos matemáticos. No soy partidario de promocionar cierto modelo matemático, no soy de esa idea, porque toda mina es distinta. Tenemos modelos matemáticos de muchos autores, que en resumen se basan en la geología y el tipo de explosivo. La mayoría, por no decir todos los modelos matemáticos, utilizan siempre la geología, el tipo de explosivo, como variables mínimas que debe considerar para diseñar una malla de perforación. Por eso que hablamos al inicio de geología y de explosivo, ¿sí? Factores como factores de rigidez, ya les dije, como tarea para que puedan ver un poquito más en qué influye esto. También considerar también la geología, aspectos geológicos, los estratos, su inclinación, el factor de carga para tipos de proyecto, ¿no? Todo eso consideramos en lo que es una malla de perforación, ¿no? Tenemos mallas triangulares, cuadradas, rectangulares, y como todo buen ingeniero explosivista, pues tener este conocimiento claro, ¿no? De los conceptos y parámetros básicos en una malla de perforación. Burden espaciamiento, burden efectivo, burden real, burden de diseño, overbreak, cresta, toe, ángulo de cara,
altura de carga, carga de fondo, carga de columna, conceptos importantes y básicos que uno tiene que conocer en una malla. Este es el producto que yo voy a brindar, producto de mi estudio de malla de geología y de explosivos, ¿no? Y también cuando tenemos, pues obviamente, evaluadoras amortiguadas o en el talud, ¿no? Vuelvo a repetir, podemos hacer todo un curso de esto, ¿no? Pero vamos a hacerlo de manera breve y simple porque tengo solamente menos de una hora para terminar. Esto también, señores, como mencionábamos, como ingeniero explosivista, no siempre voy a estar yo dependiendo de la prueba y el error. No es un buen concepto hacer eso. Yo ir y volar, tener una voladura y a ver cómo me sale y luego ir corrigiendo. Si bien es cierto, el resultado, analizarlo, me permite poder yo optimizar, pero yo tengo herramientas para poder simular el mejor concepto, el mejor modelamiento que hasta ahora se ha aceptado en el mundo para describir la curva de fragmentación o cómo se distribuye mi fragmentación en la ecuación de Rossing-Rambler, ¿no? Que depende básicamente de dos parámetros que yo tengo que hallar, el índice de uniformidad y el tamaño característico, para yo describir qué tan homogénea distribuida es mi curva de fragmentación. Por eso es importante simular este resultado, simular cómo voy a obtener mi fragmentación mediante esa curva. Por ejemplo, ¿no? El índice de uniformidad depende, si ven ahí el N, si ven ahí rápidamente, depende del tipo de malla, relación espaciamiento Burden diámetro, que básicamente tiene que ver con el factor de rigidez, el tipo de explosivo, etcétera, ¿no? Y también el tamaño característico. Y acá también, a este punto también quería llegar, ¿no? Para llegar al tamaño característico, en el camino hallo yo el tamaño medio de los fragmentos, me encuentro con esto, ¿no? El factor de Roca, el factor de Cunningham. Y lo que está en el paréntesis es el factor de Lilly, también otro autor que también estudia la roca. Si se dan cuenta, ¿qué es esto? Prácticamente un RMR, ¿sí o no? Entonces, como ingeniero explosivista, tengo que conocer y aprender a caracterizar un macizo rocoso. Debo ser un geólogo más, como lo mencionamos. Bueno, eso de acá creo que muchos los han visto. La manera correcta cómo distribuir la energía, encontrar cómo se distribuye mi energía explosiva, cómo lo estoy distribuyendo yo en la malla, es importante conocerlo para tomar decisiones. Hoy en día tenemos software incluso que nos permiten hacer esa distribución de energía en 3 dimensiones, ¿no? Que permiten analizar y tomar decisiones en cargas de fondo y de columna. También importante ver cómo va a ser mi secuencia de salida. Secuencias en filas, en Bs, según el requerimiento final de la pila que yo deseo obtener, ¿no? Y eso también es importante, este concepto también, ¿no? Si bien es cierto, el tiempo entre taladros y filas hay muchos autores que tienen diferentes conceptos para poder hallar este tiempo. Básicamente depende, ¿no? De la relación que yo tenga en el burden y el tipo de roca, para ver cómo se comporta. Y eso me va a determinar un tiempo en milisegundos por metro lineal de burden o de espaciamiento, en función también al tiempo que se demora en desplazar el material, que vuelvo a repetir, depende del burden y del tipo de roca. Yéndolo, por ejemplo, llevándolo, por ejemplo, a túneles. Cuando tú haces una evaluación en un túnel o una galería, minería subterránea, pues necesitas que todo lo que es en el arranque, todo el material del arranque puede evacuar, ¿cierto? Si yo no le permito que evacúe totalmente y le doy tiempos muy cortos en el arranque, ¿qué va a pasar? Se va a soplar, ¿cierto? Entonces es importante la velocidad de eyección de la roca en túneles para que mi arranque salga completamente y me garantice un buen avance. Si perforo 450, pues avanzar 450, 440, 430, ¿no? 95% por lo menos, ¿no? Es importante la secuencia de salida para eso. Y como ya dijimos también anteriormente, conocer cómo se fragmenta mi roca. Tenemos software para hacer eso, que es parte de ver y mostrarme una radiografía de cómo se va fragmentando, perdón, cómo va detonando mis taladros. También me permite, por ejemplo, hallar la correlación entre tiempos de superficie y tiempo de fondo. Otra regla de oro para un buen ingeniero explosivista que trabaja con pirotécnicos. La cantidad del tiempo que se va a quemar los detonadores de la pared superior tiene que ser menor que el tiempo de fondo del primer taladro a detonar, para evitar que se corte, ¿no? Cositas básicas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, acá también, ¿no? Tenemos un ejemplo de acá tenemos que cuidar un talud y mi secuencia lo hago en función a ese cuidado del talud. Voy secuenciando, sacando tipos de salidas, ¿no? Espinas de pescados, etcétera, a fin de poder cuidar ese talud. Y también evitar esto, ¿no? Errores muy clásicos y típicos de un mal diseño de malla, como también de mal diseño de tiempos. Eyecciones, proyecciones excesivas, zonas amarradas que no permiten fragmentar bien. Típico error de un mal cálculo de diseño de malla o de tiempos. Al final lo que yo busco es poner una pila como en esta imagen, la tercera, ¿no?
Si hago un tiempo muy excesivo, voy a dispersar mucho material. Un tiempo muy corto, el material va a estar muy apretado, ¿no? Necesito encontrar el tiempo óptimo. Obviamente también depende del equipo que yo voy a cargar. Si quiero que el material se esparza, pues eso también depende, pues, ¿no? Si yo también requiero que eso suceda. Pero por lo general, una pila como la que está en la imagen, de esta manera, es la aceptable, ¿no? Para que el material no se desperdicie y para que también permita minar adecuadamente con el equipo que tengo a cargo. ¿Qué más simulo? ¿Qué más puedo yo simular antes de la voladura? Lo que es la vibración. Si bien es cierto, la vibración del terreno, producto de la voladura, se mide en un punto de monitoreo. Para temas de estudio, esto se divide en tres canales, en tres ondas, en tres direcciones, longitudinal, transversal, vertical, y se estudia mediante el concepto de la velocidad de la partícula en milímetros por segundo. Y aparte de la vibración, también tenemos la frecuencia. ¿Con qué frecuencia se produce esta vibración? ¿No? Es importante también conocer esto, la resonancia sísmica, ¿no? ¿Qué tanto daño puede afectar la vibración, por ejemplo, a una casa, un cimiento, con una frecuencia determinada? La frecuencia predominante de un cimiento, de un terreno para causar daño, ¿no? Tarea para la casa, resonancia sísmica. Y obviamente, si hablamos de simulación, predicción sísmica, hablamos de modelos de predicción sísmica. El más conocido, modelo de Divine, ¿no? En el que hay el alfa, a partir de registros vibratorios, he construido un modelo aceptable que depende de la dirección, el tipo de terreno y todo eso, ¿no? Hablamos netamente de lo que es predicción sísmica de campo lejano, por si acaso, ¿no? Modelo de Divine. El daño. Tengo voladuras que de por sí es explosivo, como siempre digo a mis trabajadores, ¿no? Es explosivo, tengo que tener cuidado con esto. El explosivo siempre va a romper o va a fragmentar hacia la zona que le ofrezca menor resistencia. Concepto del Burden, línea de menor resistencia, ¿cierto? Entonces tengo que controlar siempre. Evitar estos impactos negativos en mi talud, crestas, todo es paredes. Por eso hago un estudio, básicamente del PPB crítico. PPB crítico, como el concepto lo dice, el nivel de vibración a partir de la roca, a partir del cual la roca se daña. Como ustedes pueden ver aquí, ¿de qué depende? Del módulo de Young, el B sub P, la velocidad en la que viaja la onda P, resistencia a la tracción, como dijimos, ¿no? Resistencia a la tracción dinámica de la roca, dinámica, tal cual se encuentra en el sitio. Es importante conocer este concepto para ver qué tanto estoy dañando al macizo rocoso, ¿no? Y para eso hay modelos, cálculos, simulaciones que yo puedo ir estimando en función a mis modelos de carga, ir simulando, ir probando, ir viendo antes de ejecutar la voladura. A veces ese concepto, el antes de la simulación. Bien, y bueno, para terminar, el análisis post-voladura. Un buen ingeniero explosivista tiene que, después que ha simulado, ejecutado su voladura, analizar todos estos parámetros como mínimo. Pueden haber más, por supuesto. En primer lugar, la fragmentación. Como buen ingeniero de voladura, yo tengo que dar un producto a mi cliente, que hablamos que es el carguillo, carreo y aguas abajo hasta el producto final. Una buena fragmentación, importante. También controlar lo que es la vibración, medir cuánto he vibrado, campo cercano, campo lejano, la onda aérea, el sonido, el ruido, el golpe aéreo que puedo ocasionar también por temas sociales, la proyección de material, la forma de la pila que puedo tener, qué tanto he diluido, esparcido el material también es importante. Si es un mineral no puedo desperdiciarlo o botarlo, tengo que tener un control sobre la dilución, el daño que acabamos de hablar hacia los taludes. También es importante, la presencia de gases. Vuelvo a repetir, una voladura con un balance de oxígeno inadecuado va a hacer que yo obtenga, aparte de gases nocivos, dañinos para el medio ambiente, una obtención energética deficiente que no va a permitirme que fragmente bien mi roca. Y obviamente también, pues, ¿no? Como toda operación unitaria, hacer una voladura rentable. El hecho de que, he dicho al inicio, de que de la preparación y voladura depende el éxito de toda la operación y que es mínimo la influencia, igual tengo como buen ingeniero dar productos rentables, que sean voladuras eficientes, económicas. Bien, señores, Lisbeth, King, no sé si tengo un poco más de tiempo, tenía algo más preparado, pero veo que ya son 7:46, no sé si ustedes me pueden indicar si aún tengo tiempo. Sí, ingeniero, adelante, ingeniero. Ya, listo entonces. Algo también que quería mencionarles rápidamente nada más, producto de mi experiencia que he visto, es un poco también lo que es optimización de voladuras, ¿no? He trabajado, por ejemplo, con lo que es diseños en 3D. He trabajado con lo que hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Poder tener el terreno real mediante uso de drones, por ejemplo, que últimamente se utiliza. Drones que te permiten poder
dibujar el contorno de la roca a la cual voy a enfrentar, el dron y el software te permite analizar cada imagen, cada punto tomado, y te permite reconstruir en 3D el terreno y el borde real. Eso te permite poder obtener el perfil real del terreno, por ejemplo. Te permite simular cuáles son el perfil de cada taladro del burden, de cada taladro, perdón, de la cresta, para yo obtener un buen control de carga, un buen control de distribución energética, control de proyección. Aplicaciones clásicas, por ejemplo, para tener cómo va a ser obtener mi pila de roca, modificar la carga explosiva en función a este perfil real del terreno. Trabajé en México también con este concepto también. Para comentarles rápidamente, en ese proyecto necesitábamos que la roca no sea tan fina. Necesitábamos una cantidad de finos mínimo. Entonces le ponías mucha carga, pues te podías exceder de esto. Por eso había que ponerle carga solo donde no era necesario. Una de las cosas que hacíamos era esta, obtener el perfil real del terreno con lo que es el levantamiento 3D del mismo. Simulaciones, por ejemplo, hoy en día también tenemos, creo que algunos de ustedes conocen esto, poder medir el desplazamiento real del terreno. Si bien es cierto, lo puedo medir, lo puedo simular, lo puedo estimar, pero una buena aplicación que hoy en día lo hace un proveedor es esto, ¿no? Poder estimar a partir de objetos, esferas colocadas en los taladros satelitales, poder ver y medirlo después de hasta dónde se desplazó la esfera, cuánto ha desplazado mi polígono de material, de tal manera que de saber si el mineral, básicamente, ver hasta qué punto se desplazó. Y en esa manera poder hacer un minado más selectivo y evitar pérdida de material por dilución. Saber hacia dónde se fue exactamente mi material. Medición exacta de lo que es la proyección del material. Un tema también hoy en día que se hace en muchas minas. Lo que también hablaba, ¿no? En la software hoy en día sofisticados que me permiten poder simular la proyección del terreno a partir de partículas de roca y del movimiento real del terreno a partir de la cinemática del mismo y de la energía misma, que me permiten poder obtener cómo se desplazó el material. Vuelvo a repetir, adelantarme a los hechos, adelantarme a cómo se desplazó. Si bien es cierto, conocemos de simulaciones de energía, de fragmentación, de vibración, pero poco conocemos de esto. Hoy es lo más actual que tenemos en el mercado. La onda elemental. Hablábamos acerca de la ventaja de tener un detonador electrónico, ¿cierto? Hablábamos de la ventaja de poder obtener una buena fragmentación, precisión, producto de usar el detonador electrónico, que si bien es cierto es más caro, pero los beneficios que obtienes compensa esto. Una aplicación efectiva para poder usar un electrónico es esto, la onda elemental. Si bien es cierto tenemos un registro sísmico de toda una voladura, podemos detonar un taladro al inicio, un solo taladro y tener esta onda, como ven acá en el gráfico, ¿no? Esta onda que va a ser mi representatividad de toda la voladura. Yo la estudio y la analizo una por una, veo un retardo, recuerden que la suma de ondas de cada detonador me conforman, como dice acá, la onda sísmica de toda la voladura, el blast seismic waveform, ¿no? En 2, en 3, en N detonadores, ver el retardo más óptimo de los N taladros, de tal manera que me permita a mí, mediante la simulación sísmica y conceptos físicos, poder saber cuál es el factor de amplificación correcto que me permita poder obtener la vibración mínima con el retardo que yo le dé, ¿no? Y para eso, para poder aplicar este concepto físico, imposible hacerlo con el pirotécnico, tengo que hacerlo así con el electrónico. Esto va a ayudarme a que yo elija el tiempo óptimo para obtener una buena fragmentación y también el tiempo óptimo para obtener la menor vibración posible. Si bien es cierto, recordemos que yo he hablado sobre simulación sísmica en campos lejanos, poder tener un modelo de vibración, pero también tengo que saber que yo puedo también predecir la vibración. Un ejemplo también es ¿no? El tema de la onda elemental, que yo puedo predecir y puedo también estimar una vibración a mi conveniencia, a mi necesidad. Algo también que es hoy en día utilizado y aplicado es el tema de predicción sísmica en campo cercano. Hablamos de modelo de Divine en campo lejano. En campo cercano, recordemos que la vibración se comporta diferente en pequeñas distancias que en grandes distancias. Porque en pequeñas distancias viaja solamente pequeñas porciones de roca, pero en grandes distancias se encuentra con fracturas, fallas, se encuentra con cambios litológicos. Entonces el comportamiento sísmico es diferente. Cuando es en campo cercano, trabaja, como se diría, con pinzas, ¿no? Para poder obtener la caracterización de la roca más exacta.
¿no? Esta prueba es fácil de hacer, básicamente se colocan geófonos, ¿no? Como geófonos de un sismógrafo externo, pero en este caso es interno, se empotran en los taladros, se colocan cargas específicas. Diversos autores o proveedores te estiman a qué distancia puedes colocar estos geófonos y sus respectivos taladros para hacer las pruebas, y te dan un registro sísmico para al final, como producto, obtener esto, ¿no? Cómo es la onda sísmica que viaja de esos detonadores, específicamente la onda P, ¿no? La deseada onda P, ¿no? Como vimos en su momento, de qué dependía el daño, hablábamos hacia los taludes, porque muchas veces pensamos de que un talud se encuentra bien definido y no está dañado porque vemos las cañas, vemos los taladros dibujados en las paredes de los precortes, pero también hay algo más. Recordemos que la vibración también daña la roca, por más que se vea bonito. Entonces, el daño, como ya vimos anteriormente, depende del ppb crítico, de la vibración crítica de la roca, la cual a su vez está en función de esto, ¿no? De la velocidad de onda P, de qué tan rápido viaja la onda principal, producto de la detonación de ese taladro, de ese detonador. Bien, señores, y para terminar, bueno, sabemos de que la fermentación se predice, ya vimos el modelo de Kussram, de Rosin-Rambler. Hoy en día lo más común es hacer esto, pues, ¿no? Tomar fotografías hablamos del post-voladura. Tomamos fotografías, analizamos con software, software manuales, software automáticos, que al final me permiten esto, poder tener mi curva de fragmentación, para ver mi índice de enfermedad, qué tan uniforme es mi fragmentación que he obtenido, y hoy en día, pues, lo más, alto en tecnología que he visto es básicamente el tema del Portametrics, ¿no? Que actualmente lo tenemos en la unidad donde trabajo actualmente, que me permite tomar en tiempo real mis fotografías y me hace ese análisis, ¿no? Me analiza los fragmentos de por sí del terreno, sin necesidad de poner una escala, ya me da los fragmentos calculados, dibujados, y me permite poder tener esa distribución granulométrica y también el índice o la distribución de finos, gruesos y tamaños medios, según la configuración que yo le dé. ¿No, señores? Lo último tenemos hoy en día en tecnología. Bueno, eso lo quería compartir para ustedes. Un poco de mi experiencia, como dije, pues podemos pasar acá horas de horas hablando de voladura. Hay mucho que hablar, la verdad, pero ha sido un gusto poder compartir este pequeño conocimiento con ustedes, ¿no? De mi parte, eso sería todo. King, Lisbeth. Sí, ingeniero, más bien estamos agradecidos por su excelente ponencia. Muchas gracias. Pasaremos a la ronda de preguntas. Adelante, compañero Kim. Bueno, ingeniero, el participante Will Bryan de la Universidad Nacional del Altiplano nos pregunta, para el control de presiones intersticiales en taludes de minería superficial, ¿qué sistemas de medida se pueden utilizar? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Me decías presiones intersticiales? Sí, así está la pregunta del participante Will Bryan de la Universidad Nacional del Altiplano. Dice, para el control de presiones intersticiales en taludes de minería superficial, ¿qué sistemas de medida se pueden utilizar? Bueno, a ver. Básicamente, como ya mencionaba, el tema del control en el talud, el daño que puedas obtener hacia el talud, el golpe que puede ser, porque el objetivo principal es obtener un talud estable. Y muchas veces pensamos de que solamente con hacer voladores de precorte y fragmentar los taladros de producción y hacer que se dibujen las cañas o los taladros o los medios taladros en la pared está correctamente ya cuidado. Es importante conocer el impacto que la vibración da a la roca. Entonces, si bien es cierto, la medición de la vibración es importante y también hacer pruebas como ya hablamos, ¿no? de cross-hole para ver la velocidad de onda P en campo cercano, es también importante conocer el tipo de explosivo que tengo, los detonadores, a fin de poder tener la presión efectiva de detonación del taladro. Si bien es cierto, la presión de detonación es lo que me permite a mí darle inicio a la detonación de la columna explosiva, la presión de gas también es importante, ¿no? Es importante.